Quiero pedirle el favor de que usted vaya a la palabra junto conmigo en Efesios capítulo 4, el versículo número 16. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y compara a la iglesia con un cuerpo. ¿Con qué nos compara? Con un cuerpo. Y dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, dice que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lea la última frase conmigo, por favor. Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Otra vez, vamos. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hace 8 días, si ustedes se acuerdan, estuvimos viendo una palabra titulada ¿Está creciendo mi iglesia? ¿Está creciendo mi iglesia? Y el título de esta palabra hoy es el mismo, solo que es la parte 2. ¿Está creciendo mi iglesia? Parte 2. Y cuando decíamos mi iglesia, estábamos hablando de un sentido de pertenencia. Yo decía hace 8 días, cuando yo voy a D1 o a qué sé yo qué supermercado, yo voy por lo mío. O sea, a mí no me interesa si D1 va a abrir nuevas sucursales, yo voy por lo mío. Y no sé hasta qué sentido es normal que uno piense así. Pero a veces pienso que las personas también nos sucede que cuando vienen a la iglesia o cuando se congregan es así. Vengo por lo mío, a mí no me importa lo que está pasando en la iglesia, sí, no sé, no me importa, yo vengo por lo mío, vengo, salgo y me voy. Y cuando uno no es maduro en Cristo, uno no tiene un gran sentido de pertenencia. A ver, lo digo cuando usted y yo éramos niños en casa, si ustedes se acuerdan que éramos niños en casa, había muchas cosas que a nosotros no nos interesaban. Nuestros papás hablaban acerca de temas de impuesto predial o qué sé yo, y eso para uno ni me va, ni me viene. Pero cuando uno ya va creciendo y va madurando, entonces todo lo que tiene que ver con los asuntos de familia ahora nos empiezan a importar. ¿Si es así o no es así? Claro, y no solamente a importar, sino también a doler. ¿Sí? A doler. Entonces, la idea se trata de que cada persona que se congrega aquí en este lugar, los miércoles, los domingos, empieza a desarrollar un sentido de pertenencia, de que somos una iglesia, de que yo no soy solo, de que yo soy la iglesia. Y hace 8 días enfocábamos la palabra al hecho de que si yo crezco, que soy parte de la iglesia, pues entonces la iglesia crece. Dígale eso a alguien que está cerca de usted, dígale, si usted crece, la iglesia crece. Ahora mírelo y dígale, si usted se estanca, ¿qué pasa con la iglesia? Se estanca. Entonces decíamos hace 8 días cuáles son algunas características de una persona que crece en Cristo. Si me ayuda a recordarla, la primera es que precisamente no para de crecer, está creciendo todo el tiempo. La segunda es una persona que es madura en Cristo, aprende a pensar conforme Dios quiere que nosotros pensemos. Lo tercero que veíamos es que una persona que madura en Cristo quiere parecerse cada vez más y más a Cristo Jesús. También veíamos que es una persona estable en sus emociones, que se deja regir no por las emociones, sino por las convicciones. Las convicciones van delante y las emociones vienen detrás. Esa es una persona madura. Otra característica de un cristiano maduro es que se llena del Espíritu Santo de Dios a través de la oración, a través de la palabra, se llena del Espíritu Santo a través del ayuno, ¿sí? Y vamos a ver algunas características ya ahora, no de nosotros como personas, sino de nosotros como conjunto, como iglesia. Lo leíamos ahorita y el apóstol Pablo compara a la iglesia con un cuerpo. Y en un cuerpo, si usted se machuca el dedo, ¿cuál es? ¿El meñique? Si usted se machuca el meñique, usted siente que el corazón le bajó al meñique, porque usted siente que el meñique le hace. Entonces se cumple lo que Dios dice en su palabra, que si un miembro del cuerpo se duele, todos los demás miembros del cuerpo con él se duelen. Entonces somos un cuerpo, o por lo menos, si no lo estamos viendo en nuestra vida,
fuimos llamados a ser un cuerpo, y dice que todo juntico, bien por sus coyunturas, va creciendo y edificándose en una plataforma, en la plataforma de amor, dice la palabra de Dios. Ahora, permítame como pastor predicar esto. ¿Cuáles son aquellas características de una iglesia madura? Las características de una iglesia que crece. Y usted me va a ayudar a comprobar si vamos bien o vamos mal. La primera característica de una iglesia que crece es que tiene un liderazgo maduro. ¿Liderazgo qué? Maduro. Sus líderes, en la iglesia hay líderes, sus líderes son maduros, tienen madurez. Permítame, yo lo voy a poner a leer Biblia, y le pido que al leer no se me desconcentre, sino que le ponga ahí el sentido a lo que leemos. En primera carta a Timoteo del apóstol Pablo, el capítulo 3, verso 1, Pablo dice esto: si alguno anhela obispado o liderazgo, buena obra desea. Algunos de ustedes tienen un gran liderazgo y Dios les está diciendo: a ver, lo necesitamos. Y dice, pero tiene unos requisitos. ¿Cuál es el requisito de esos líderes? Es necesario que el obispo sea irreprensible. Cuando usted vuelva a leer en la Biblia esa palabra, imagínense una taza. En Antioquia se sirve mucho, o se usa mucho de servir el chocolate negro en taza, no en pocillo. Es un insulto para un antioqueño que usted le sirva chocolate en pocillo. Sí, se sirve en taza. Entonces uno toma la taza, no tiene oreja. Entonces la palabra irreprensible significa que no tiene oreja. No hay de dónde agarrarlo. En otras palabras, no hay que decir de esa persona. No sé si me hago entender. ¿Es usted una persona irreprensible? Interesante pregunta. Que no haya de dónde cogerlo, ¿sí? Entonces dice que es necesario que sea irreprensible. ¿Marido de cuántas mujeres? De una sola. Y si es una mujer, ¿marido de marida de cuántos maridos? De uno solo. Entonces no puede decirse un líder que sea, no, ese líder tiene un corazón muy amplio que tiene 3 mujeres. No. ¿Qué más dice? Sobrio. ¿Cuál es el antónimo de sobrio? Ebrio. O sea, es una persona que está en sus 5 sentidos. Es una persona prudente. Mire cómo es un liderazgo maduro. Prudente. Piensa para hablar. Decoroso. ¿Qué más también es? Hospedador. Tiene un sentido de hospitalidad. Apto para enseñar. Ahí no para. No dado al vino. ¿Qué es que yo vi a mi líder por allá doblando el codo? No. No somos un liderazgo maduro, ¿sí? No pendenciero. ¿Qué significará esa palabra? Una persona problemática, peleonera. No es un liderazgo maduro. No codicioso de ganancias deshonestas, que pide plata prestada. No puede ser. Sino que sea como amable, apacible, no avaro. Ahí no para. Que gobierne bien su casa. ¿Fácil? No es fácil. Pero la Biblia dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Nosotros tenemos aquí una frase en nuestra filosofía que dice, ¿cómo es que dice? Lo que en casa no funciona, no lo exporte. Si en casa no funciona, no lo exporte. Nuestro liderazgo primero debe verse reflejado en nuestra casa, en nuestro hogar. ¿Aló? Y eso no significa que siempre en la casa va a haber paz. Eso significa que a veces para mantener la paz en casa se necesita por ahí una que otra batalla. Pero dice con toda honestidad, dice la palabra de Dios. Sigue diciendo, no un neófito. Un líder no puede ser una persona que apenas está empezando los caminos de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro que eso suceda? Dice que se envanezca y caiga en la condenación del diablo.
también es necesario, mire que ahí no para, que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea, que cuando la gente mire ese líder diga, yo no tengo nada que decir. Una buena persona, un buen vecino. Y dice, ¿para qué? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué le parece esa lista? Tremenda, ¿sí o no? Y ahí no para, porque hay otra. Primera de Pedro capítulo 5, el verso 1. Ahora es Pedro el que está hablando. Y dice, ruego a los ancianos, o a los líderes, que se les llamaba ancianos también, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. A ver qué nos va a decir Pedro, verso 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No porque, es que a mí me toca, me obligan. No, no por fuerza, sino voluntariamente. No lo hagan por ganancia deshonesta, sino con qué tipo de ánimo. Pronto, dice la palabra. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino todo lo contrario, siendo que ejemplo de la grey. Un líder es ejemplo. ¿Ok? El líder no es el que más grita, el líder es el que da ejemplo, sirve. ¿Cuál es la promesa para el líder? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea Jesucristo, reclamen esta promesa, líderes, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, dice la palabra de Dios. Hasta ahí, dejémoslo hasta ahí por el momento. Entonces, una iglesia que crece tiene un liderazgo maduro. Toque así, si es su vecino de confianza, tóquelo así, a ver, verde está como, ¿cómo lo ve usted? Verde, está maduro ya, como el aguacate, a ver. No es un liderazgo perfecto, pero es un liderazgo maduro. ¿Creen ustedes que tenemos un liderazgo maduro aquí en esta congregación? Sigamos. Segunda característica de una iglesia que crece o de una iglesia madura es que saben resolver conflictos. ¿Hay conflictos en la iglesia? Sí. Yo de cuando en cuando hablo de aquellas personas que por primera vez llegan a una iglesia cristiana. ¿Cierto que sí? ¿Se acuerdan ustedes la primera vez que llegaron a una iglesia cristiana? No sé si fue acá. Usted llegó, algunos se sintieron hasta raros. Me invitaron, pues yo me siento como raro. Aquí el que estaba cantando decía, levante las manos. Y usted, esto es un asalto, ¿esto qué es? Sí, y bueno, en fin, uno se siente raro. Claro, la primera vez que uno va a un lugar uno se siente raro. Pero de pronto hay personas que dicen, oiga, me sentí raro, pero me sentí bonito. Bonito allá. Y esa primera vez que usted empezó a venir, o que esa primera vez usted veía toda la gente linda, hermosa, perfecta, ustedes los veía. Usted veía alas, usted veía aureolas encima de la cabeza de todos. Usted veía, qué gente, esa gente tan hermosa. Pero espera que pasen 5 meses, 6 meses. Y usted se va a dar cuenta que aquellos que usted veía como ángeles, algunos eran ángeles caídos. ¿Sí? Usted empieza a darse cuenta que no son tan perfectos y que la iglesia está compuesta no por ángeles, sino por seres humanos. ¿Hola? Por seres humanos. Y la Biblia nos muestra ejemplos de iglesias que tenían sus rollos y sus problemas. Entonces, una iglesia perfecta no es una iglesia que no tenga problemas, es una iglesia que sabe resolver sus problemas. Entonces, por ejemplo, una iglesia fuerte es una iglesia que tiene familias que saben resolver problemas. Ahora le pregunto yo a usted, como parte de un núcleo familiar, ¿saben ustedes como familia resolver problemas? ¿O hay temas bajo la alfombra que no se volvieron a tocar porque saben que eso es un... Ahí está guardado. Ahora sí, se lo aseguro, tarde o temprano esa granada va a reventar. Eso que está ahí, tarde o temprano, ¡bum!,
Entonces no pueden haber ese tipo de temas bajo la alfombra. Deben hablarse. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Deben discutirse dentro del marco del respeto. Algunos de ustedes en su casa no vieron un buen ejemplo de cómo se resolvían problemas. Era una guerra fría, cada uno por su lado, y nos hablamos solamente si necesitamos hablarnos, para apenas lo necesario. Entonces, si las familias de la iglesia no saben resolver problemas o no sabemos resolver problemas, ¿qué diremos como iglesia? ¿Hola? Y hay dos posiciones. Hay gente que tiene la posición de decir: yo prefiero un acuerdo confuso que una pelea. Y hay otra posición que dice: yo prefiero una pelea clara que un acuerdo confuso. Hablemos las cosas claramente. ¿Hola? ¿Cuál es su posición generalmente? Le pregunto. Entonces mire que Jesús habló acerca de cómo resolver problemas. Mateo capítulo 5, el verso 23. Jesús dijo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, para Jesús ¿es importante la ofrenda? Sí, pero es más importante el ofrendante. Por eso dice: si hay algún rollo que resolver, no se apresure a presentar ofrenda. Más bien primero vaya y arregle esa situación con esa persona con la cual usted tiene esa situación. ¿Hola? ¿Cómo más? Jesús nos contaba de cómo se resuelven problemas en la iglesia. En Mateo capítulo 18, el verso 15, mire, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué es lo primero que debe hacer? Ve y repréndele estando tú y él solos. Pare acá. Esto es lo que a veces no sabemos hacer. ¿Sí? Si yo tengo algo contra Miguel, porque Miguel me ofendió, entonces yo primero le cuento no sé a cuántos, en lugar de ir primeramente y directamente a él. Entonces tenemos un rollo con eso. Tengo un rollo con Miguel, pero primero le cuento a 10, infecto a 10 en lugar de hablar primero con Miguel y decirle: Miguel, quiero decirle algo, yo me sentí ofendido cuando usted dijo esto, esto y aquello, en fin. Entonces es lo que dice la palabra: así se deben resolver los problemas. ¿Sí? Sigue diciendo: si Miguel me oye, dice, he ganado a un hermano. Se restablece esa unidad. ¿Me hago entender? Mas si Miguel no me oye, dice que yo debo tomar conmigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Vuelvo a hablar con Miguel, pero ya no solo. Vuelvo a hablar con Miguel y llego con 2 o 3 testigos. Esto está pasando. ¿Sí? ¿Qué sigue diciendo? Si no los oyere a ellos tampoco, ahora yo tengo que decírselo a la iglesia. Hermano, quiero decirle que Miguel sí, mire, y si no oyere a la iglesia, o sea, la iglesia está tratando de reconvenir a Miguel, sí, entonces dice: ténganlo por gentil, como alguien que realmente no se ha convertido a Dios, y como un publicano. Y el 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, mire el contexto de ese versículo, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Dicho de otra manera, la iglesia debe estar de acuerdo en cómo resuelve sus problemas. Si usted tiene algo contra su pastor, dígamelo a mí, porque pasa también. Yo me equivoco y a veces ni me doy cuenta. Entonces, si usted viene a mí y me dice: pastor, usted me tiene muy ardido y me tiene muy ofendido, yo le voy a preguntar: ¿por qué? Entonces usted me cuenta, me dice: pastor, lo que pasa es que… Entonces yo recibo el impacto, mastico lo que usted me está diciendo, y lo que tenga que reconocer lo voy a reconocer.
Es la forma de resolver problemas. Entonces, una iglesia madura es una iglesia que sabe resolver conflictos. Pregúntele a alguien que sea cercano a usted, pregúntele, ¿sabe usted resolver conflictos? Pregúntele. Cada uno de nosotros tiene dos baldes. Usted tiene en su mano derecha un balde con agua y en su mano izquierda usted tiene un balde con combustible. Hay algunos que les encanta añadirle fuego al fuego. En lugar de procurar apagar, todo lo contrario, que arda. Agitan el fuego o atizan el fuego. Tercer característica de una iglesia que crece es que saben combinar sus dones espirituales. Todos los que están aquí tienen talentos naturales, ¿sí? Algunos para el arte, otros para los números, otros para la oratoria, otros para liderar, otros para servir, en fin, hay muchísimos dones, talentos naturales, ¿sí? Entonces, la cuestión es que la iglesia crece y madura cuando nosotros combinamos esos dones espirituales. En 1 Corintios capítulo 12, el verso 4, el apóstol Pablo va a hablar de ello y dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y aquí va a empezar la lista. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este, por el Espíritu Santo, les da la palabra de sabiduría. Sabe hablar con sabiduría. A otro se le da palabra de ciencia, la habilidad de ver lo que a una persona le está pasando. A otra, verso 9, dice el don de fe. A otro el don es de sanidades, verso siguiente. A otro el don de hacer milagros. A otro el don de profecía. A otro el don de saber si algo viene de Dios o no es de Dios, discernimiento de espíritu. A otro diversos géneros de lenguas. A otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y lea conmigo fuerte el verso 12, iglesia, todos juntos, vamos, 1, 2, 3. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, dice la palabra de Dios. ¿Sabe que un día Dios nos va a pedir cuentas a usted y a mí? Sí, señores. ¿Por qué hicimos con los talentos y dones que Él nos entregó? Y le va a preguntar: ¿qué hizo usted con el don que yo le di? Y usted no puede salir a decirle al Señor: Señor, lo que pasa es que yo levanté la alfombra y lo escondí, y yo dije algún día. Si usted ha leído la parábola de los talentos, sabe cuál fue el resultado de aquel siervo negligente que no quiso poner a funcionar sus talentos. ¿Aló? Así que a servir con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Una iglesia madura sabe combinar sus talentos. Si usted ha leído en la Biblia cuando habla acerca de la iglesia de Corinto, escucha acá. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos dones, pero cada uno jalaba por su lado. No sabían cómo combinar esos dones, y en lugar de verse como complemento, se veían como rivales. En los primeros años de nuestro matrimonio, mi esposa y yo, primeros 4 años, eso era un rifirrafe, porque yo quería que mi esposa se pareciera a mí y ella quería que yo me pareciera a ella. Y un día comprendimos que menos mal somos diferentes y que no estamos puestos para que yo me parezca a ella o ella a mí, sino que estamos puestos en nuestras diferencias para que nos complementemos.
Los casados, les pregunto, ¿se ven así como un complemento o se ven como una competencia? Complemento. Así debe ser. Entonces mire que hay cosas que parten desde casa y debe suceder lo mismo en la iglesia. En la iglesia no me juzgue a mí como pastor por los dones que no tengo. Hay dones que usted tiene y que usted hace y los desarrolla muchísimo mejor que yo. Usted me complementa a mí, y en lo que de pronto usted no es fuerte, quizá yo soy débil, y en esos dones yo a usted le complemento. ¿Aló? Entonces, una iglesia madura es una iglesia que se ve como complemento y no como rivales. Cuarta característica de una iglesia madura: es una iglesia que sabe rendir cuentas. Algunos de ustedes crecieron, no muchos, por ahí uno que otro, creció en una familia anarquista. ¿Qué significa eso? Familia donde cada cual hace lo que le da la buena voluntad. Desde pequeñitos, usted se iba para la calle, no pedía permiso, se desaparecía. Sus papás no le decían nada, solo se preocupaban si usted a las 12 de la noche no había llegado. Decía, ¿y dónde está el muchacho? Dios mío, por Dios bendito. Ay, ya llegó. Bueno, qué bien. No rendían cuentas. Y escuche esto: la iglesia es comparada con muchas figuras, con una familia, pero también la iglesia es comparada con un ejército. Y si hay una característica del ejército en particular, es que en un ejército se rinden cuentas. ¿Nos gusta esa figura? No. Pero ¿qué le vamos a hacer? La Biblia habla sobre eso. En la familia se deben rendir cuentas. En mi casa yo tenía que rendir cuentas. Mi papá me decía a las 10 de la noche todos aquí. Y un día me independicé, porque no me gustaba esa regla, no me gustaba esa norma, y me fui de la casa. Para al poco tiempo vuelve el perro arrepentido, con su mirada tan tierna. Mi papá no cambió la norma. Mi papá dijo, sigue siendo. Hay reglas, hay normas. Y las reglas y normas dan seguridad. Si en su casa no hay normas, no hay reglas, en lugar de crecer hijos seguros, crecen hijos inseguros. Imagínese usted pasar por el puente férreo sin barandas. Eso me produce inseguridad. Entonces, las normas y reglas producen seguridad. No sé si me hago entender. Imagínate tú en una carretera, una autopista de noche, en tu carro o en tu moto, pero no hay demarcación en la carretera. Eso produce inseguridad. No sé si me hago entender. ¿Sí? ¿Cierto que sí? ¿Estoy bien? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, igualmente sucede en la iglesia. Rendimos cuenta. En mi casa, como les dije, yo no quería rendir cuentas. Entonces me fui de la casa, me tocó volver, pero después dije, no, tiene que haber algo más. Entonces yo quería libertad y me casé. Entonces ya no es a mi mamá y a mi papá ya que tengo que decirle para dónde voy, sino ahora a mi esposa. ¿Y para dónde cree que? No. Pero sí, amor, dígame dónde está, porque cualquier urgencia uno no sabe. Amor, voy para tal parte. Rendimos cuentas. ¿Se rinden cuentas en su hogar? A veces la esposa no sabe cuánto gana el esposo. Pastor, yo ni sé cuánto gana él. No, se rinden cuentas. ¿Aló? Somos un equipo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en la iglesia también se deben rendir cuentas. Si usted tiene un compromiso en la iglesia, usted rinde cuentas, ya lo hice, se reporta, no puedo estar, en fin, y toda la cuestión. Pero hay cristianos, uno que otro por ahí, que
No me dejaba mandar de mi mamá ahorita para que... No, así no funciona. En Hebreos capítulo 13, el verso 13, dice: antes exhórtense o anímense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La palabra clave aquí es exhórtense, anímense. En capítulo 10, versos 24 y 25, hablando de Hebreos, dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día del Señor se acerca. Primera de Pedro capítulo 5, versos 5 y 6 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos o a los líderes, y todos sumisos unos a otros. ¿Le gusta esa palabra sumisión? ¿A cuántos no les gusta? ¿La quitamos de ahí? Y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad. Para ser sumiso se necesita el ingrediente de la humildad. ¿Por qué? Lea conmigo. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Verso 6 dice después: humillaos pues bajo la, mire qué promesa, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, dice la palabra del Señor. Se rinden cuentas en el hogar, se rinden cuentas en la iglesia. Yo también como pastor rindo cuentas. ¿Sabían ustedes? Antes de llegar aquí como pastor, yo era pastor junto con mi esposa en un municipio de Caldas llamado Manzanares. Y en ese municipio nosotros éramos pastores de una iglesia pequeña, pero éramos los pastores. Cuando yo llegué aquí a Flandes, aquí había otro pastor, el pastor Fernando Martínez, junto con su esposa. Él me dijo: véngase a trabajar conmigo. Y yo pensé que yo iba a llegar aquí como el segundo al mando, como el copastor. Pero el día que el pastor Fernando me presentó en una reunión de líderes, no me presentó como el copastor, me presentó como Davidcito. Llegó Davidcito y Marcelita, y Davidcito va a quedar bajo la supervisión del líder fulano de tal. Y ese líder era una riata, ¿sí? Todo el mundo lo sabía menos yo. Porque cuando dijeron y Davidcito va a quedar bajo el líder fulano de tal, ¿sí? Todos los otros líderes dijeron Y el líder apenas me veía, unos dientes maravillosos. Y era una riata. Y fue formación para mí en ese momento. Y me tocaba rendirle cuentas semanalmente, cuánto tiempo oraba, cuántos capítulos de la Biblia leía. Imagínense, yo venía de ser el pastor de una congregación ahorita. Entonces yo dije: tengo dos caminos: saco mis pergaminos, o más bien me visto de humildad y me sujeto y rindo cuentas. Sin saber que un día el pastor de aquí se iba a ir, y que a quienes iban a nombrar como pastores aquí generales iba a ser a mi esposa y a mí. Entonces lo veo en mi vida que vale la pena rendir cuentas, que vale la pena ser humilde, porque la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta, dice la palabra de Dios. Quizá usted tiene en su trabajo, su supervisor, su jefe es difícil. Qué fácil es rendir cuenta a un jefe que es una calidad. Pero cuando usted tiene un jefe difícil y todo eso, vístase de humildad y aprenda, ¿sí?, que usted le está sirviendo a Dios y no al hombre, y de Dios vendrá su recompensa. Le da un aplauso fuerte a Dios. Sabe rendir cuentas. Sabe rendir cuentas. Y por último, última característica de una iglesia madura, o una iglesia que crece, es que tiene un fuerte compromiso con el evangelismo y con el servicio.
fuerte compromiso. En Hechos capítulo 12, el verso 47, la Biblia habla de la iglesia primitiva y dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y aquí va donde quiero hacer énfasis. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, era una iglesia que crecía. ¿Por qué? Porque había salvación. La gente que no conocía a Dios ahora conocía a Dios, y cada día se añadían más y más y más. Así que, como lo dije hace 8 días, no le dé temor a hablar a otros acerca de Cristo Jesús. ¿Aló? No, dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos aquí ya han sentido la satisfacción de ganar un alma para Cristo? Levanten la mano. Satisfactorio, ¿sí o no? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que un día, cuando usted y yo lleguemos al cielo, dice que tendremos recompensa por ello. Ahora, si usted no levantó la mano y usted dice: pastor, yo no sé ni qué es eso, pues déjeme decirle que para usted también es el llamado, donde Dios le dice a usted: háblele a otros de Cristo, que ellos lleguen a Jesús. Y qué bonito que usted pueda ganar a otro para Cristo. ¿No está usted agradecido con aquella persona que le presentó a Jesús? ¿Cierto que sí? ¿Quién fue? En el caso de mi esposa, su suegra, o sea, mi mamá, fue la que le presentó a Cristo. En el caso suyo, ¿quién fue? En el caso de Miguel fue su esposa, Yolanda. Ajá, caso de Edgar, aquí también, ok, muy bien, su esposita, muy bien, qué bonito ver eso. ¿Aló? Entonces, eso que hicieron con usted, ahora usted hágalo con otros. Entonces, una iglesia que crece es una iglesia que tiene un fuerte compromiso con el evangelismo. ¿A cuántas personas usted ha ganado para Cristo este año? Algunos no solamente ganan almas, los consolidan. Les llevan un proceso de seguimiento. Y Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre. Dicho de otra manera, Jesús dijo: lo que alegra a mi Padre es que ustedes vayan y lleven mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Aló? ¿Cuántos quieren alegrar el corazón del Padre? Háblele a otros de Jesús. Denle un aplauso fuerte a Dios. ¿Sabe que se hizo un estudio y el estudio arrojó este resultado? Que de cada 100 personas que asisten a las congregaciones, 95 no tienen ningún compromiso con el fruto. Y yo creo que eso, en lugar de alegrar el corazón del Padre, pasa todo lo contrario, lo entristece. Y usted y yo no podemos hacer parte de la escuela de Caín. ¿Qué dijo Caín cuando le preguntaron por su hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, ¿yo qué tengo que ver con otros? Yo me preocupo solo por lo mío. Esa es la escuela de Caín. Pero cuando tú le hablas a otros de Cristo, oras por otros, les enseñas la palabra, entonces tú estás alegrando el corazón del Padre Celestial. ¿Cuántos quieren alegrar el corazón del Padre? Entonces, una iglesia madura es una iglesia que no solo habla a otros de Cristo, sino que también sirve. Hay gente que es muy linda y sirve mucho afuera, a los amigos, pero se le dificulta servir adentro en casa. Y acuérdese lo que la filosofía: si en casa no funciona, todavía no lo exportemos. Se encuentran las dos consuegras y la una le dice a la otra: ay, no, ese hijo suyo es un amor. Ese, cuando va a la casa, no solamente lava el plato de él, sino que lava toda la loza. Y la mamá disimula y dice: sí, él es un amor. Y por dentro está pensando: este desgraciado, la casa no hace nada. ¿Qué problema? ¿Sí? Eso es solo una fachada nomás.
Entonces, el primer lugar donde debemos servir es en casa. La esposa le sirve al esposo. Digan amén las esposas. No, tristeza. Los esposos le servimos a la esposa. La mamá generalmente, eso no se pregunta ni se pide una mamá, pero la mamá generalmente le sirve a sus hijos. ¿Sí ve que sí? Y no hay problema. Pero qué problema a veces para que los hijos sirvan a los padres. Eso es así. Es que cuando uno es inmaduro, eso es la ley del embudo. Todo para acá y nada para allá. Pero una iglesia madura se compone por familias que saben servirse los unos a los otros. Y en la medida que los hijos crecen, cuando se tienen varios hijos en un hogar, dígame si no es satisfactorio para un papá y para una mamá ver cómo sus hijos entre hermanos se aman, se quieren y se sirven. Hola. Igual en la iglesia. ¿Eran dignos los discípulos de que Jesús les sirviera? No. Jesús sabía que esa noche que Él le lavó los pies a los discípulos, Jesús sabía que esa misma noche uno de ellos lo iba a entregar, porque ya lo tenía negociado, Judas. Y que otro llamado Pedro lo iba a negar 3 veces. Iba a lanzar unos madrazos al cielo negando a Jesús. Y los otros 10 lo iban a dejar solo. Pero aún así Jesús, sabiendo eso, les sirvió a ellos y les lavó los pies a los discípulos. Entonces, hay una frase que me llama la atención respecto al servicio y es: la vida de servicio empieza donde la gratitud y el aplauso terminan. Entonces hay gente que ya se desanima de servir porque no le dan las gracias. Y es normal que esperemos gratitud, pero si no llega, ¿vamos a dejar de servir? No, lo seguiremos haciendo, porque es como para Dios y no para los hombres. Así es. Mire a alguien y dígale: sírvale aún a los ingratos. En Lucas capítulo 6, verso 32, termino con esta cita bíblica. Dijo Jesús: porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os haces bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis aquello de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Verso 35. Léalo conmigo, iglesia. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Te da un fuerte aplauso a ese Padre Celestial tan maravilloso. ¿Vamos a crecer como iglesia? Que no sea solo espuma, que no sino que pase el tiempo y la espuma, no, sino que crezcamos fuertemente. Que la membresía siga creciendo, que este lugar nos quede pequeño, pero que crezcamos conforme a la imagen de Cristo. Que crezcamos en pasión por alcanzar a los perdidos. Que continuamente en los cultos veamos gente nueva llegando a los cultos y a las células. Alguien diga amén. Y que junto a eso también crezcamos en el servicio. Crezcamos en la misericordia, haciendo el bien y sirviendo.